Día 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Las lecciones de Maitines del Breviario Romano del primer nocturno son tomadas del libro de los Números. Y como hubiese oído Arad, rey de los cananeos, que habitaba en mediodía, que Israel había venido por el mismo camino de los exploradores, peleó contra él, y saliendo vencedor se llevó los despojos. En vista de esto, Israel, obligándose al Señor con voto, dijo: Si entregares a este pueblo en mi mano, arrasaré sus ciudades. Otorgó el Señor la súplica a Israel, y entrególe el cananeo, a quien él pasó a cuchillo, asolando sus ciudades, por lo que llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa anatema. Partieron después del monte Hor, camino del Mar Rojo, a fin de ir rodeando la Idumea, y empezó el pueblo a enfadarse del viaje y del trabajo, y hablando contra Dios y Moisés, dijo: ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que nos muriésemos en el desierto? Falta el pan, no hay agua. Nos provoca ya a náusea este manjar sin sustancia. Por lo cual el Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, por cuyas mordeduras y muerte de muchísimos fue el pueblo a Moisés y dijeron: Pecado hemos, pues hemos hablado contra el Señor y contra ti. Suplícale que aleje de nosotros las serpientes. Hizo Moisés oración por el pueblo, y el Señor le dijo: Haz una serpiente de bronce y ponla en lo alto para señal. Quien quiera que siendo mordido la mirare, vivirá. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y púsola por señal, a la cual, mirando, los mordidos sanaban. El segundo nocturno es tomado de la historia de la Iglesia. A fines del imperio de Focas, habiendo Cosroes, rey de los persas, ocupado Egipto y el África, apoderóse también de Jerusalén, exterminando a miles de cristianos, y se llevó a Persia la cruz del Señor, con que Santa Elena había enriquecido el monte Calvario. A Focas le sucedió Heraclio. Reducido éste al último extremo por las calamidades de la guerra, solicitó la paz bajo las más duras condiciones, sin lograr obtenerla de Cosroes, engreído por sus victorias. Acudió entonces a Dios con ayunos y oraciones, implorando su ayuda en tan apurada situación, y por inspiración divina reunió un ejército con el cual atacó al enemigo, derrotando a 3 generales de Cosroes con sus huestes. Cuando Cosroes, abatido bajo el peso de estas derrotas, se aprestaba en su huida a atravesar el Tigris, asocióse al trono su hijo Medarcés. Furioso entonces, al verse postergado, el hijo mayor, Siroés, preparó una acechanza a su padre y a su hermano, y no tardó en alcanzarles en su huida, deteniéndoles y dándoles muerte. Pidió entonces ser reconocido rey por Heraclio, a lo cual accedió éste mediante ciertas condiciones, siendo la primera la restitución de la cruz del Señor. Así pues, la cruz fue recuperada 14 años después de haber caído en poder de los persas, y al volver Heraclio a Jerusalén, llevóla sobre sus hombros al cerro a donde el mismo Salvador la subiera. Ocurrió en esta ocasión un estupendo milagro digno de recordación. Iba Heraclio cargado de oro y pedrerías, cuando de súbito sintió una fuerza que le detenía junto a la puerta que da acceso al camino del Calvario, y cuanto más se empeñaba en andar, más imposible se le hacía dar un paso, con gran asombro del propio Heraclio y de la multitud allí presente. Hasta que Zacarías, obispo de Jerusalén, tomando la palabra, dijo: Considera, oh emperador, que los arreos de triunfo con que llevas la cruz distan mucho de imitar la pobreza y humildad de Jesucristo. Despojándose entonces Heraclio de sus ricas vestiduras, descalzo y sencillamente vestido, anduvo sin dificultad lo restante del camino y volvió a colocar la cruz en el Calvario, en el mismo lugar de donde la habían quitado los persas.
La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra todos los años en este día, adquirió desde entonces mayor esplendor en memoria de haber sido la cruz colocada de nuevo por Heraclio en el lugar donde la levantó por primera vez el Salvador. El tercer nocturno está tomado de la lección del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud de los judíos: ahora va a ser juzgado todo el mundo, ahora el príncipe del mundo va a ser lanzado fuera. Y lo que sigue. Homilía de San León Papa. Conviene, amados míos, que al contemplar a Jesús levantado en la cruz, no os limitéis a ver en él lo único que veían los impíos, aquellos a quienes se dirige Moisés cuando dice: tu vida estará como suspendida ante tus ojos, y tú temerás día y noche, y no creerás en tu vida. La presencia de Jesús crucificado no podía suscitar en ellos más que el pensamiento de su propio crimen. Por esto, al verle, temblaron despavoridos, mas no con aquel temor que justifica a los verdaderos creyentes, sino con el que atormenta a las conciencias culpables. Nosotros, empero, cuya inteligencia está iluminada por el Espíritu de verdad, debemos abrazarnos con libertad y pureza de corazón a la cruz, aquella cruz cuya gloria resplandece en el cielo y en la tierra, y aplicar toda nuestra atención a penetrar el misterio que el Señor, refiriéndose a la proximidad de su pasión, anunciaba diciendo: ahora va a ser juzgado todo el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser lanzado fuera, y yo, cuando habré sido levantado sobre la tierra, atraeré a mí todas las cosas. Oh admirable virtud de la Santa Cruz, oh inefable gloria de la pasión, en ella podemos considerar el tribunal del Señor, el juicio del mundo y el poder del crucificado. Oh sí, Señor, atrajisteis a vos todas las cosas, cuando teniendo extendidas todo el día vuestras manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde, el universo entero comprendió que debía rendir homenaje a vuestra majestad. Atrajisteis a vos todas las cosas cuando todos los elementos se juntaron en una sola voz para condenar la injusticia de los judíos, cuando habiéndose oscurecido los astros y trocándose en tinieblas la claridad del día, la tierra fue conmovida por extraordinarias sacudidas, y toda la creación se negó a servir a aquellos impíos. Atrajisteis a vos todas las cosas, porque habiéndose rasgado el velo del templo, el santo de los santos rechazó a sus indignos pontífices, como indicando que la figura se convertía en realidad, la profecía en revelaciones manifiestas y la ley en evangelio. Atrajisteis a vos, Señor, todas las cosas, para que la piedad de todas las naciones que pueblan el orbe celebrase, como un misterio lleno de realidad y libre de todo velo, lo que vos teníais oculto en un templo de Judea, a la sombra de las figuras. Ahora, en efecto, el orden de los levitas brilla con mayor resplandor, y la dignidad sacerdotal tiene una mayor grandeza, y la unción que consagra a los pontífices una mayor santidad. Y esto, porque la fuente de toda bendición y el principio de todas las gracias se encuentran en vuestra cruz, la cual hace pasar a los creyentes de la debilidad a la fuerza, del oprobio a la gloria, de la muerte a la vida. Ahora es también cuando, abolidos ya los sacrificios de animales carnales, la sola oblación de vuestro cuerpo y sangre ocupa el lugar de todas las víctimas que la representaban, porque vos sois el Cordero de Dios que quitáis los pecados del mundo, y todos los misterios se cumplen en vos, de tal suerte que así como todas las hostias que se os ofrecen no forman más que un solo sacrificio, así todas las naciones de la tierra no forman más que un solo reino. Oración. Oh Dios, que nos alegráis en este día con la solemnidad anual de la exaltación de la Santa Cruz, os pedimos nos concedáis que merezcamos en el cielo el premio de la redención de aquel cuyo misterio hemos conocido en la tierra.
por el mismo Jesucristo que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.